Una mancha roja tiñe la nieve inmaculada. Gotas de sangre que forman un camino irregular sobre el manto blanco que cubre la estepa mongola. El viento aúlla, implacable, arrastrando partículas de hielo que cortan como cuchillos. Un joven de apenas 13 años corre desesperado. Su respiración entrecortada forma nubes de vapor en el aire gélido. Sus piernas, ya casi sin fuerza, luchan contra la nieve profunda. Detrás de él, a lo lejos, se distinguen 6 jinetes que avanzan con determinación. La distancia entre ellos se acorta inexorablemente. El muchacho mira hacia atrás. El terror se refleja en sus ojos. Sabe que si lo atrapan, morirá. Y no será una muerte rápida. Los Tayyichiud no tienen compasión con los hijos de jefes caídos, y menos con el hijo de Yesugei, el hombre que una vez los dominó. Es Temujin, el hijo del traicionado, el heredero sin clan, el niño que debería estar muerto. Se detiene un instante, exhausto. Sus pulmones arden. La herida en su costado sigue sangrando, tiñendo su desgastada túnica. Los jinetes se acercan. Ya puede escuchar los cascos de sus caballos golpeando contra el suelo helado. Pero entonces, frente a él, aparece su salvación, un río congelado. Sin pensarlo 2 veces, se lanza hacia él. El hielo cruje bajo su peso, pero aguanta. Con las últimas fuerzas que le quedan, rompe la superficie con una piedra y se sumerge en las aguas mortalmente frías, dejando solo su rostro expuesto, oculto entre los fragmentos de hielo. Los jinetes llegan a la orilla. Desmonta el líder, un hombre de rostro curtido por el viento y cicatrices de innumerables batallas. ¿Dónde está? No puede haber desaparecido. Tal vez los lobos ya se encargaron de él, dice otro, escudriñando el horizonte. No, este cachorro es astuto como su padre. No descansaré hasta ver su cuerpo sin vida. El líder lanza un grito de frustración que resuena en la vastedad de la estepa. Ordenan a los caballos dar media vuelta. Se alejan, pero Temujin sabe que volverán. Siempre vuelven. Cuando los jinetes desaparecen en el horizonte, el muchacho emerge del agua. Sus labios están azules. Su cuerpo entero tiembla incontrolablemente. Cualquier hombre común habría muerto en esas aguas. Pero Temujin no es un hombre común. Mientras lucha por recuperar el calor, sus ojos, negros como la noche, se clavan en el horizonte. No hay lágrimas, solo una determinación feroz, primitiva. En esos ojos ya no queda nada del niño que fue, solo el germen del hombre que será. Este muchacho, este superviviente al borde de la muerte, un día hará temblar al mundo. 25 años después, ese mismo horizonte se ve diferente. Donde antes solo había extensiones interminables de estepa y cielo, ahora se divisa un espectáculo sobrecogedor. 40.000 guerreros mongoles forman un semicírculo perfecto. Sus estandartes flamean en el viento. El silencio es absoluto. En el centro, sobre una plataforma elevada, un hombre contempla a su ejército. Ya no es el niño perseguido de antes. Es Genghis Khan, el gobernante del horizonte eterno, el unificador de las tribus, el azote de los dioses. Su imperio se extiende ya desde el mar de Japón hasta las fronteras de Europa. Reyes y emperadores tiemblan al escuchar su nombre. Ciudades enteras se rinden sin luchar cuando se enteran de que su ejército se acerca. ¿Cómo pudo aquel niño abandonado, perseguido como un animal, convertirse en el hombre más poderoso que el mundo había conocido? Esta es su historia. Una historia de traición, supervivencia, venganza y gloria. La crónica del ascenso más improbable y espectacular que la humanidad ha presenciado. Si alguna vez has dudado del poder de la voluntad humana, de la capacidad de una persona para reescribir su destino, a pesar de todas las circunstancias en contra, entonces necesitas conocer la verdadera historia de Temujin, el hombre que se convertiría en Genghis Khan. Te invito a acompañarme en este viaje épico, desde las profundidades de la desesperación hasta las cumbres del poder absoluto.
Una historia que te hará cuestionar los límites de lo que un ser humano es capaz de lograr. Esta no es una simple crónica de conquistas. Es una lección sobre cómo el espíritu humano puede sobreponerse a las mayores adversidades, sobre cómo la determinación puede cambiar el curso de la historia del hombre que unificó a los pueblos más feroces e indómitos del planeta, la historia del esclavo que se convirtió en emperador, y comienza ahora. Para comprender la magnitud del logro de Genghis Khan, primero debemos entender el mundo en el que nació, un mundo brutal, implacable, donde la única ley que importaba era la de la supervivencia. La estepa mongola del siglo XII no era un lugar para los débiles. Vastas extensiones de tierras inhóspitas, donde el invierno podía matar tan fácilmente como el filo de una espada. En este escenario desolado, docenas de tribus nómadas luchaban constantemente por los escasos recursos, pastos para sus animales, fuentes de agua, rutas comerciales. No existía un gobierno central, no había ciudades propiamente dichas, solo clanes familiares que se desplazaban con las estaciones, siguiendo a sus rebaños, viviendo en hers, tiendas circulares de fieltro, que podían desmontar y transportar en sus migraciones continuas. La vida era dura y generalmente breve. Las incursiones entre clanes eran comunes. Robos de ganado, secuestros de mujeres, venganzas sangrientas que se extendían por generaciones. En este caos tribal, las alianzas se formaban y se rompían constantemente. La traición no era la excepción, sino la norma. Fue en este mundo de violencia y supervivencia donde nació Temujin, alrededor del año 1162, hijo de Yesugei, jefe del clan Borjigin, una rama menor de la tribu mongola. El nacimiento de Temujin estuvo envuelto en presagios y símbolos. Se dice que vino al mundo sosteniendo en su pequeño puño un coágulo de sangre, un augurio que los chamanes interpretaron como señal de que sería un gran guerrero. Su nombre, Temujin, honraba a un guerrero tártaro que su padre había derrotado recientemente, una costumbre entre los mongoles para transferir la fuerza del enemigo vencido al recién nacido. Los primeros años de Temujin transcurrieron como los de cualquier niño mongol, aprendiendo a montar antes de saber caminar correctamente, a disparar con arco desde el lomo de un caballo a pleno galope, a sobrevivir con poco y a respetar las tradiciones de su pueblo. Pero su destino cambiaría dramáticamente cuando apenas contaba con 9 años de edad. Yesugei, siguiendo la costumbre mongola, decidió que era tiempo de buscar una prometida para su hijo. Viajó con el joven Temujin hasta el clan de los Ongirat, donde arregló su compromiso con Borte, la hija del jefe del clan. Según la tradición, Temujin debía quedarse a vivir con la familia de su futura esposa hasta alcanzar la edad adecuada para el matrimonio. Dejando a su hijo allí, Yesugei emprendió el viaje de regreso a su campamento, pero el destino tenía otros planes. En el camino, se detuvo a descansar en un campamento de la tribu tártara. Los tártaros, enemigos tradicionales de los mongoles, reconocieron al jefe Borjigin. Recordaban bien las humillaciones y derrotas que les había infligido. La venganza se presentó en forma de hospitalidad falsa. Invitaron a Yesugei a compartir su comida y bebida, un gesto sagrado en la estepa que teóricamente garantizaba la seguridad del invitado. Pero habían envenenado el airag, la leche de yegua fermentada que ofrecieron al jefe mongol. Yesugei logró regresar a su campamento, pero el veneno ya corría por sus venas. Durante días luchó contra la muerte, pero finalmente sucumbió, no sin antes advertir a su esposa Hoelun sobre posibles traiciones. Las premoniciones de Yesugei resultaron proféticas. Apenas corrió la noticia de su muerte, el clan comenzó a desintegrarse. Los guerreros que habían jurado lealtad a Yesugei rompieron sus promesas. Bajo el liderazgo de Targutai, jefe de los Taichud, decidieron abandonar a la viuda y sus hijos. Una viuda y sus cachorros no pueden liderar un clan, declaró Targutai ante la asamblea.
No desperdiciaremos nuestros recursos en alimentar bocas que no pueden sostenerse por sí mismas. Así, en pleno invierno, cuando la supervivencia dependía de la protección del grupo, Hoelun, sus hijos y unos pocos sirvientes leales fueron abandonados en la estepa, sin protección, sin recursos suficientes, con la expectativa de que la naturaleza se encargaría de eliminarlos. No sobrevivirán al invierno, murmuraban los guerreros mientras levantaban el campamento, llevándose consigo los animales y provisiones que por derecho pertenecían a la familia de Yesugei. Lo que siguió fue una odisea de supervivencia que forjaría el carácter del futuro Genghis Khan. Hoelun, mujer de extraordinaria fortaleza, se negó a aceptar el destino que otros habían decidido para ella y sus hijos. Con apenas lo que podían cargar, la pequeña familia se estableció cerca del monte Burkhan Khaldun, un lugar sagrado para los mongoles. Allí, reducidos a la más absoluta pobreza, aprendieron a sobrevivir de lo que la dura naturaleza les ofrecía: raíces, bayas silvestres, pequeños roedores, pescado que atrapaban con las manos en los ríos helados. Temujin, como hermano mayor tras la muerte de su padre, asumió responsabilidades impropias para su edad. Junto con su hermano Khazar, cazaba pequeñas presas con arcos rudimentarios que ellos mismos fabricaban. La hambruna era su compañera constante, el frío, su enemigo permanente. Fue durante estos años cuando la personalidad de Temujin comenzó a manifestarse con claridad. A diferencia de muchos niños que se habrían quebrado ante tales adversidades, él desarrolló una determinación feroz, una voluntad inflexible y una capacidad para soportar privaciones que asombraba incluso a su madre. Hoelun, consciente del potencial de su hijo, le enseñó lecciones que ningún otro niño mongol aprendía. Un hombre solo tiene fuerza limitada, le decía mientras compartían su escasa comida, pero muchos hombres unidos son invencibles. Recuerda, hijo mío, que incluso el lobo solitario eventualmente muere, pero la manada sobrevive. Estas enseñanzas, nacidas de la desesperación, sentarían las bases para la futura visión política de Genghis Khan, la unificación de las tribus mongolas bajo un solo liderazgo. La situación ya precaria de la familia empeoró cuando Temujin tenía aproximadamente 13 años. Los Tayichud, liderados por Targutai, recibieron noticias de que el hijo de Yesugei no solo había sobrevivido, sino que estaba creciendo fuerte y hábil. Esto representaba una amenaza potencial para su autoridad, pues muchos aún recordaban con respeto el nombre de Yesugei. El cachorro de tigre se convertirá en tigre, advirtió un anciano del clan. Debemos eliminarlo antes de que sus garras crezcan completamente. Así, una partida de guerreros fue enviada para capturar o matar a Temujin. La familia, advertida por un simpatizante secreto, apenas tuvo tiempo de huir. Durante días, fueron perseguidos implacablemente a través de la estepa. Finalmente, Temujin ordenó a su familia esconderse mientras él desviaba a los perseguidores. Esta decisión, tomada por un niño que apenas entraba en la adolescencia, demostraba ya un sentido del sacrificio y una inteligencia táctica que presagiaban al líder que llegaría a ser. Durante días, Temujin evadió a sus perseguidores utilizando todos los trucos de supervivencia que había aprendido, ocultándose en pantanos helados, borrando sus huellas, moviéndose solo de noche. Pero la suerte eventualmente se agotó. Acorralado, herido y exhausto, Temujin fue capturado por los Tayichud. Lo que siguió fue una humillación calculada para quebrar su espíritu. Targutai ordenó que fuera exhibido públicamente con un kang, un pesado collar de madera que se usaba para marcar a los criminales y esclavos. Que todos vean al gran hijo de Yesugei ahora, se burlaba Targutai, mientras los miembros del clan pasaban frente al joven encadenado, algunos escupiéndole, otros simplemente observando con curiosidad o lástima oculta. Durante días, Temujin permaneció así, expuesto a los elementos, alimentado apenas lo suficiente para mantenerlo vivo, objeto de burlas y abusos.
Cualquier otro espíritu se habría quebrado. Pero cada insulto, cada golpe, cada humillación solo alimentaba el fuego interior que ardía en el corazón de Temujin. Una noche, aprovechando un descuido de sus guardias, que lo consideraban demasiado débil para intentar escapar, Temujin usó el Kang mismo como arma, golpeando a su vigilante hasta dejarlo inconsciente. Con una determinación sobrehumana, herido y hambriento, se arrastró hasta el río y desapareció en la noche. Esta fuga legendaria marcaría el verdadero nacimiento del futuro Genghis Khan. El niño que había entrado en cautiverio no fue el mismo que emergió de él. En esos días de sufrimiento y humillación, algo fundamental cambió en Temujin. La experiencia cristalizó en él una resolución implacable. Nunca más sería víctima. Nunca más se sometería a la voluntad de otros. Después de su escape, Temujin vagó solo por la estepa, sobreviviendo por pura fuerza de voluntad, hasta que finalmente se reunió con su familia, que lo había dado por muerto. El reencuentro, emotivo pero breve, no dio paso a celebraciones prolongadas. La realidad de su situación seguía siendo desesperada. Fue entonces cuando Temujin, con apenas 16 años, tomó su primera decisión verdaderamente estratégica. Recordando el compromiso arreglado por su padre años atrás, decidió reclamar a su prometida, Börte, del clan Ongirat. ¿Por qué sería esta decisión tan crucial? Para entenderlo, hay que comprender la importancia de las alianzas matrimoniales en la sociedad mongola. Un matrimonio no era simplemente la unión de dos personas, sino de dos clanes. Significaba protección mutua, intercambio de recursos, respaldo en conflictos. En este punto de su vida, Temujin no tenía nada que ofrecer. Sin clan, sin riquezas, sin guerreros que lo respaldaran, que decidiera presentarse ante el padre de Börte para reclamar el cumplimiento de un acuerdo hecho años atrás por un padre ahora muerto, demostraba una audacia extraordinaria y una comprensión precoz de la política tribal. Contra todo pronóstico, el jefe del clan Ongirat, impresionado por la determinación y el porte del joven, y quizás recordando el respeto que había inspirado Yesugei, accedió a entregarle a su hija. Este primer éxito diplomático de Temujin tendría consecuencias que ninguno de los involucrados podría haber previsto. Con este matrimonio, Temujin obtuvo su primer aliado real. Como dote, recibió un manto de piel de marta sibelina negra, un tesoro en la estepa. Este regalo, que podría parecer modesto para nuestros estándares actuales, representaba un capital político y económico significativo en aquel contexto. Era un símbolo de estatus que Temujin utilizaría hábilmente para dar los siguientes pasos en su ascenso. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de aquel joven, que hace poco era un esclavo exhibido como animal y ahora regresaba a las tierras de su padre con una esposa y el primer símbolo tangible de estatus? ¿Sentiría ya el peso del destino sobre sus hombros? ¿O simplemente luchaba día a día por la supervivencia, sin imaginar siquiera el imperio que un día construiría? Lo que sabemos con certeza es que la experiencia de la pobreza extrema, la traición, la esclavitud y la humillación marcaron para siempre su visión del mundo y su forma de ejercer el liderazgo. Donde otros líderes tribales veían solo la tradición y el linaje como fuentes de autoridad, Temujin comenzó a valorar cualidades diferentes: la lealtad por encima del parentesco, la competencia por encima del nacimiento, la unidad por encima de la división tribal. Estas ideas, revolucionarias para su tiempo y lugar, germinarían lentamente en los años siguientes, mientras el joven luchaba por establecer las bases de lo que se convertiría en el imperio más extenso que el mundo había conocido hasta entonces. En este punto de la historia, nadie habría apostado por el éxito de Temujin, un joven sin clan, con apenas un puñado de seguidores, en un mundo donde el poder se medía en guerreros y caballos. Y sin embargo, las semillas de la grandeza ya estaban plantadas. En la adversidad extrema, había forjado una voluntad de hierro,
En la humillación, había encontrado un propósito inquebrantable. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías sucumbido a la desesperación o, como Temujin, habrías encontrado en el sufrimiento la forja para templar tu espíritu? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, la historia de Genghis Khan nos recuerda que a veces, de las circunstancias más desesperadas, surgen los líderes más extraordinarios, que a veces el destino parece ensañarse con aquellos a quienes prepara para las mayores hazañas, y el camino de Temujin apenas comenzaba. Los desafíos que había enfrentado hasta ahora palidecerían en comparación con los que tendría que superar en su ascenso al poder. Pero con cada obstáculo, con cada batalla, con cada traición y cada victoria, el niño abandonado se transformaría gradualmente en el hombre que unificaría a las tribus más feroces del planeta bajo un solo estandarte. ¿Cómo logró este ascenso aparentemente imposible? ¿Qué cualidades poseía que le permitieron ver oportunidades donde otros solo veían caos? ¿Y qué precio pagó y haría pagar a otros en su camino hacia la cima? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el siguiente capítulo de esta extraordinaria historia, donde veremos cómo Temujin comenzó a forjar las alianzas y a desarrollar las estrategias que lo llevarían desde la marginalidad hasta el centro mismo del poder en las estepas. El regreso de Temujin a las tierras de su padre con Borte como esposa marcó el verdadero inicio de su ascenso. Pero para entender la magnitud de este logro, debemos comprender que partía prácticamente de cero. No heredaría un imperio, como Alejandro Magno, ni contaba con el respaldo de instituciones establecidas, como Julio César. Todo lo que construiría lo haría desde los cimientos. Su primer paso fue reconstruir la red de alianzas que una vez tuvo su padre. Para esto, tomó una decisión que demostraría ser crucial. Buscó la protección de Togrul, jefe del clan Kerait, y antiguo Anda, hermano jurado de Yesugei. Presentándose ante Togrul con el valioso manto de Marta Cibelina que había recibido como dote, Temujin demostró su astucia política. El regalo no era solo un símbolo de respeto, sino un recordatorio sutil de las obligaciones que Togrul tenía hacia el hijo de su hermano jurado. «Mi padre te llamaba hermano», le dijo Temujin a Togrul. «Si él hubiera vivido, te habría apoyado en tiempos de necesidad. Ahora yo, su hijo, te pido que honres esa alianza». Impresionado tanto por el regalo como por la dignidad del joven, Togrul aceptó tomar a Temujin bajo su protección. Este respaldo fue inestimable. Los Kerait eran una tribu poderosa, parcialmente cristianizada y con conexiones comerciales que se extendían hasta China y Asia Central. Con este primer pilar de apoyo asegurado, Temujin comenzó a atraer seguidores. Al principio fueron pocos, parientes lejanos, guerreros sin clan, incluso algunos sirvientes que habían sido leales a su padre. Pero la calidad de estos primeros seguidores compensaba su escaso número. Entre ellos estaban hombres como Helme, quien se convertiría en uno de sus generales más brillantes, y Yamuka, un joven de aproximadamente su edad con quien Temujin realizó el ritual de Anda, convirtiéndose en hermanos jurados, una de las alianzas más sagradas en la cultura mongola. Estos primeros años de construcción de poder fueron interrumpidos por una tragedia personal que, paradójicamente, aceleraría su ascenso. Poco después de su matrimonio, mientras Temujin se encontraba en una expedición de caza, un grupo de Merkali asaltó su campamento. Estos mericidas, enemigos tradicionales de los mongoles, secuestraron a Borte. El golpe fue devastador. En la cultura mongola, el secuestro de mujeres era una humillación extrema para un hombre, especialmente para un líder emergente. Muchos en su posición habrían aceptado la pérdida, considerándola un revés más en una vida ya marcada por la adversidad. Pero Temujin reaccionó de manera diferente. Reuniendo a sus escasos seguidores, acudió a Togrul y Yamuka, solicitando su ayuda para rescatar a su esposa. La respuesta de ambos fue positiva.
en un gesto que cimentaría alianzas cruciales para el futuro. Un hombre que no puede proteger a su familia no merece lealtad, dijo Temujin a sus aliados. Pero un hombre que no lucha por recuperar lo que le han arrebatado, merece menos aún. La expedición de rescate fue exitosa. Tras rastrear a los Mercalli durante días, los guerreros coaligados cayeron sobre ellos en un ataque sorpresa. La matanza fue total. Ningún guerrero Mercalli sobrevivió para contar la historia. Berthe fue rescatada, pero el reencuentro estuvo teñido de amargura. Durante su cautiverio, había quedado embarazada. El niño que nacería, Yoshi, llevaría siempre consigo la sombra de la duda sobre su paternidad, una herida que nunca cicatrizaría completamente en el corazón de Temujin. Sin embargo, en un acto que demostraba tanto pragmatismo como compasión, cualidades que caracterizarían su futuro gobierno, Temujin reconoció a Yoshi como su hijo legítimo. Esta decisión, profundamente personal, revelaba también su capacidad para sobreponerse al orgullo en aras de objetivos mayores. El éxito del rescate tuvo consecuencias inesperadas que aceleraron el ascenso de Temujin. La victoria sobre los Mercalli, aunque modesta en escala, demostró sus capacidades como líder militar y su determinación implacable. Comenzaron a llegar más seguidores, atraídos por las historias de este joven líder que no abandonaba a los suyos y que recompensaba generosamente la lealtad. Es crucial entender que Temujin estaba introduciendo un concepto revolucionario en la estepa: la lealtad basada en el mérito y la protección mutua, no en los lazos de sangre. En una sociedad donde el parentesco lo era todo, comenzó a crear una estructura alternativa donde cualquier persona, independientemente de su origen, podía prosperar si demostraba valor y lealtad. En mi campamento, declaraba Temujin a los recién llegados, un hombre no vale por sus antepasados, sino por sus acciones. El más humilde puede ascender si es valiente y leal. El más noble puede caer si traiciona mi confianza. Estas palabras, radicales para su época, atraían especialmente a aquellos marginados por el rígido sistema tribal. Hijos menores sin herencia, hombres de clanes derrotados, incluso antiguos esclavos que habían ganado su libertad. Para estos hombres, Temujin ofrecía algo que ningún otro líder tribal: una oportunidad de ascenso social basada únicamente en el mérito. Sin embargo, este mismo éxito comenzó a generar tensiones con su antiguo aliado y hermano jurado, Yamuka. Lo que había comenzado como una amistad profunda se transformaba gradualmente en una rivalidad. Ambos jóvenes líderes tenían visiones fundamentalmente diferentes. Yamuka representaba el orden tribal tradicional, mientras Temujin encarnaba un nuevo paradigma. La ruptura definitiva llegó tras una campaña militar conjunta. Siguiendo la costumbre mongola, Yamuka propuso acampar en un lugar, mientras Temujin sugirió otro. Lo que podría parecer una discrepancia trivial era, en realidad, una declaración simbólica de independencia. Esa noche, varios seguidores de Yamuka desertaron para unirse a Temujin, reconociendo en él a un líder más prometedor. Este episodio aparentemente menor marcaría el inicio de una de las rivalidades más significativas en la historia de Asia Central. Yamuka y Temujin, antes hermanos jurados, ahora se convertirían en adversarios en una lucha que definiría el futuro de las estepas. La siguiente fase en el ascenso de Temujin vino con su proclamación formal como Khan, líder de su propio clan. En una asamblea, Kurultai, de sus seguidores, ahora numerosos, fue elevado sobre un fieltro blanco y proclamado líder. Ya no era simplemente Temujin, sino Khan, con autoridad reconocida sobre un grupo cada vez mayor de guerreros. Esta proclamación, aunque significativa, era solo el primer paso en un camino mucho más ambicioso. Temujin entendía que la fragmentación tribal era la mayor debilidad de los mongoles. Mientras permanecieran divididos en clanes que frecuentemente luchaban entre sí,
seguirían siendo vulnerables ante enemigos más organizados como los Jin de China o los Tangut del oeste. Su visión, revolucionaria para su tiempo, era la unificación de todas las tribus bajo un solo liderazgo, no mediante alianzas temporales como las que habían existido antes, sino a través de una reestructuración fundamental de la sociedad mongola. Para lograr esto, Temujin comenzó a implementar innovaciones que transformarían para siempre la estructura social y militar de las estepas. Primero, reorganizó a sus seguidores en unidades decimales, grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 guerreros. Esta organización, inspirada en los ejércitos chinos pero adaptada a las condiciones mongolas, rompía deliberadamente con las estructuras tribales tradicionales. Ya no importaba de qué clan provenía un guerrero, su lealtad primaria era a su unidad y, en última instancia, a Temujin. Segundo, instituyó un sistema de meritocracia radical. Los líderes de estas unidades no eran designados por nacimiento o riqueza, sino por habilidad comprobada en batalla y lealtad inquebrantable. Un antiguo esclavo podía comandar a nobles si demostraba ser más capaz. Tercero, implementó un código de leyes conocido posteriormente como Yasa. Aunque gran parte de este código se ha perdido, sabemos que establecía principios fundamentales: prohibición del robo, protección de las mujeres y niños, distribución equitativa del botín de guerra, castigo severo para la traición. Estas innovaciones hicieron que su ejército, aunque todavía relativamente pequeño, fuera extraordinariamente efectivo. La disciplina, la movilidad y la lealtad de sus tropas contrastaban marcadamente con los ejércitos tribales tradicionales, propensos a disputas internas y deserciones. Los primeros grandes éxitos militares de Temujin vinieron contra los tatars, la tribu responsable del envenenamiento de su padre. La venganza fue implacable. Siguiendo las costumbres de la época, ordenó la ejecución de todos los hombres tatares que superaran la altura de un eje de carreta. Solo los niños fueron perdonados, muchos de los cuales fueron adoptados por familias mongolas, borrando efectivamente la identidad tatar como entidad separada. Esta victoria, aunque brutal según nuestros estándares modernos, envió un mensaje claro a toda la estepa. Temujin no olvidaba las ofensas, y su venganza era terrible, pero también demostró pragmatismo al incorporar a los sobrevivientes en su propio pueblo, una política que repetiría con otros grupos conquistados. El siguiente objetivo fue la tribu de los Merkits, responsables del secuestro de Birte. Nuevamente, la campaña fue rápida y decisiva. Los Merkits fueron derrotados completamente, sus líderes ejecutados y el resto de la tribu absorbida por la creciente confederación de Temujin. Estas victorias atrajeron la atención y el recelo de poderes mayores, particularmente del Imperio Jin de China del Norte, que tradicionalmente había mantenido a las tribus esteparias divididas para evitar que se convirtieran en una amenaza. Los Jin comenzaron a apoyar a Yamuka, quien ahora lideraba una coalición de tribus opuestas a Temujin. La estrategia china de dividir y conquistar parecía estar funcionando cuando Yamuka, con respaldo Jin, infligió una seria derrota a las fuerzas de Temujin en la batalla de Dalan Balsut. Esta derrota obligó a Temujin a retirarse con los restos de su ejército a las regiones remotas de la estepa. Para muchos observadores, parecía el fin de su ascenso. Abandonado por algunos aliados, superado en número por sus enemigos, con recursos limitados, su situación parecía desesperada. Pero como había demostrado tantas veces antes, Temujin poseía una cualidad extraordinaria: la capacidad de convertir la derrota en el cimiento de victorias futuras. En lugar de desmoronarse bajo la presión, utilizó este periodo de retiro forzado para reorganizar a sus fuerzas sobrevivientes, refinar sus tácticas y, lo más importante, repensar su estrategia para unificar las estepas. Emergió de este periodo con un ejército más pequeño, pero extraordinariamente disciplinado y leal.
Cada guerrero estaba dispuesto a morir por su Khan, no por miedo, sino por una devoción casi religiosa a su visión de unidad mongola. Con estas fuerzas renovadas, Temujin comenzó una serie de campañas brillantes contra las tribus que se habían aliado con Yamuka. Una por una, las fue derrotando, utilizando tácticas innovadoras que combinaban la movilidad tradicional mongola con una disciplina y coordinación sin precedentes. Un aspecto crucial de estas victorias fue su tratamiento de los derrotados. A diferencia de la práctica común en la estepa, donde las tribus vencidas eran frecuentemente esclavizadas o masacradas, Temujin ofrecía términos generosos a quienes se rendían voluntariamente. Los guerreros enemigos que demostraban valor eran invitados a unirse a sus fuerzas, a menudo con el mismo rango que tenían anteriormente. Un enemigo hoy puede ser un hermano mañana, explicaba a sus generales cuando cuestionaban esta política. No construimos un imperio matando a quienes podrían servirnos. Esta combinación de fuerza implacable contra quienes resistían y generosidad calculada hacia quienes se sometían resultó extraordinariamente efectiva. Tribus enteras comenzaron a unirse a él voluntariamente, reconociendo que la resistencia era fútil y la rendición ventajosa. La confrontación final con Yamuka llegó después de años de guerra intermitente. Abandonado por la mayoría de sus aliados, traicionado finalmente por sus propios seguidores que lo entregaron a Temujin, Yamuka enfrentó a su antiguo hermano jurado por última vez. En este encuentro final, Temujin ofreció perdonar la vida de Yamuka y restaurarlo a una posición de honor a su lado. Era una oferta extraordinariamente generosa hacia alguien que había sido su más persistente enemigo. La respuesta de Yamuka reveló por qué estos dos hombres, una vez tan cercanos, habían seguido caminos tan divergentes. Hubo un tiempo en que fuimos como un solo cuerpo con dos cabezas, dijo Yamuka. Pero dos cabezas en un cuerpo es una monstruosidad. El cielo no puede tener dos soles. La tierra no puede tener dos Khanes. Mátame sin derramar mi sangre, como corresponde a un noble, y nuestras cuentas quedarán saldadas. Respetando el deseo de su antiguo amigo, Temujin ordenó que Yamuka fuera ejecutado mediante estrangulamiento con una cuerda de seda, una muerte honorable reservada para nobles, sin derramamiento de sangre que contaminara la tierra. Con la muerte de Yamuka, el último gran rival interno desaparecía. En el año 1206, se convocó un gran Kurultai a orillas del río Onon. Allí, representantes de todas las principales tribus mongolas se reunieron para proclamar a Temujin como Genghis Khan, gobernante universal, señor oceánico, el título supremo que indicaba su dominio sobre todas las tribus de las estepas. A la edad de 44 años, el niño que una vez fue abandonado para morir, el joven que fue esclavizado y humillado, había logrado lo que generaciones de líderes esteparios habían intentado sin éxito: la unificación de los mongoles bajo un solo estandarte. Pero incluso mientras los cantos de celebración resonaban en la estepa y los representantes de tribus antes enemigas juraban lealtad eterna, la mente de Genghis Khan ya se dirigía hacia nuevos horizontes. La unificación de las tribus mongolas no era el final de su visión, sino apenas el comienzo. Más allá de las estepas, se extendían imperios ricos y poderosos: los Jin en China, los Tangut en el oeste, el Khwarezm en Asia Central. Reinos que por generaciones habían manipulado a las tribus esteparias, manteniéndolas divididas y débiles. Ahora, por primera vez, esos imperios se enfrentarían a un enemigo unificado, liderado por un hombre cuya vida entera había sido una preparación para los desafíos venideros. ¿Qué podría haber pasado por la mente de Genghis Khan en ese momento de triunfo? ¿Recordaría al niño hambriento que cazaba ratas para sobrevivir? ¿Al joven humillado que juró venganza mientras cargaba el pesado kang de los esclavos? Lo que sabemos con certeza es que mientras contemplaba los estandartes de todas las tribus ahora unidas bajo su mando,
mientras escuchaba los juramentos de lealtad de hombres que antes habrían intentado matarlo, Genghis Khan entendía que esto era solo el principio. La verdadera prueba de su liderazgo estaba por venir, y el mundo más allá de las estepas no estaba preparado para lo que se avecinaba. ¿Cómo transformaría Genghis Khan a su pueblo recién unificado en la fuerza militar más temida de la historia medieval? ¿Cómo enfrentaría los desafíos de gobernar un imperio en rápida expansión? ¿Y qué impacto tendría su liderazgo en el curso de la historia mundial? Estas preguntas encontrarán respuesta en el siguiente capítulo de nuestra historia, donde exploraremos el apogeo del poder de Genghis Khan y las decisiones que definirían su legado por los siglos venideros. La coronación de Temujin como Genghis Khan en 1206 marcó una transformación fundamental, no solo para él como individuo, sino para toda la estructura política y militar de Asia Central. Lo que antes era un conglomerado de tribus enfrentadas, se convertía ahora en una máquina de guerra unificada bajo un liderazgo visionario. Los primeros años, tras su proclamación como Khan universal, fueron dedicados a consolidar las reformas que había iniciado durante su ascenso. Ahora, con autoridad indiscutida, podía implementarlas a una escala sin precedentes. La primera y más revolucionaria de estas reformas fue la completa reorganización de la sociedad mongola, rompiendo con las estructuras tribales tradicionales. En lugar de clanes basados en el parentesco, Genghis Khan organizó a todo su pueblo en un sistema decimal jerárquico, unidades de 10 familias, Arban, 100 familias, Yagun, 1000 familias, Mingan y 10.000 familias, Tumen. Esta estructura, primariamente militar pero extendida a toda la sociedad, destruía intencionalmente las lealtades tribales que habían fragmentado a los mongoles durante siglos. Ahora, la lealtad primaria de cada persona era hacia su unidad y, en última instancia, hacia el Khan mismo. Un pueblo dividido en 1000 pedazos puede ser aplastado por cualquiera, explicaba Genghis Khan a sus generales. Pero 1000 pedazos unidos en un solo puño pueden aplastar a cualquier enemigo. La segunda reforma crucial fue la creación de una guardia imperial, Keshig, compuesta por los guerreros más valientes y leales. Esta fuerza de élite, que eventualmente llegaría a contar con 10.000 hombres, servía múltiples propósitos. Era la guardia personal del Khan, un cuerpo de administradores imperiales y una escuela de formación para futuros líderes. Pero quizás lo más innovador fue la política de reclutamiento para esta guardia. Los hijos de jefes tribales y nobles debían servir en ella. Esto servía como garantía de la lealtad de sus padres y simultáneamente permitía a Genghis Khan moldear la próxima generación de líderes mongoles según sus principios. La tercera reforma fundamental fue la creación de un código legal unificado, el Yasa. Aunque gran parte de este código se ha perdido para la historia, sabemos que establecía principios básicos de convivencia, castigaba severamente crímenes como el robo y el adulterio, y garantizaba la seguridad de los comerciantes y emisarios. Un aspecto particularmente notable del Yasa era su aplicación universal. Desde el más humilde pastor hasta el mismo Khan, todos estaban sujetos a las mismas leyes. Esto contrastaba marcadamente con los sistemas legales de otras civilizaciones contemporáneas, donde los nobles frecuentemente estaban exentos de las leyes que regían al pueblo común. Si yo, que soy vuestro Khan, no respeto nuestras leyes, ¿por qué habría de respetarlas cualquiera de vosotros? Proclamó Genghis Khan al instituir el código. Esta igualdad ante la ley, radical para su época, fue un factor clave en la cohesión del imperio naciente. Con estas reformas internas bien establecidas, Genghis Khan volvió su atención hacia el exterior. Los mongoles unificados necesitaban expandirse, tanto por la limitación de recursos en las estepas como por la necesidad de mantenerse en movimiento para preservar su cohesión interna. El primer objetivo fue el reino Tangut de Xia Occidental, ubicado en lo que hoy es el noroeste de China.
Esta campaña, iniciada en 1209, serviría como campo de pruebas para las nuevas tácticas y estructura militar mongola. Los Tangut, una civilización sedentaria con ciudades fortificadas y ejércitos convencionales, representaban un desafío completamente diferente a las batallas tribales en las estepas. ¿Cómo podrían los nómadas mongoles, expertos en guerra de movimiento pero sin experiencia en asedios, vencer a un enemigo atrincherado tras murallas de piedra? La respuesta revelaría uno de los mayores talentos de Genghis Khan, su capacidad para aprender y adaptarse. Reconociendo las limitaciones de sus fuerzas, incorporó a ingenieros chinos capturados o desertores, quienes enseñaron a los mongoles el arte de construir máquinas de asedio, catapultas, torres de asalto, arietes. Pero más importante que la tecnología fue la innovación táctica. En lugar de lanzar asaltos frontales costosos contra ciudades fortificadas, Genghis Khan prefería estrategias psicológicas: aislar la ciudad, cortar sus suministros, ofrecer términos generosos a quienes se rendían inmediatamente y tratos brutales a quienes resistían. «Ríndete hoy y vivirás con honor bajo mi protección», era el mensaje enviado a ciudades sitiadas. «Resiste y mañana ni tus perros sobrevivirán para lamentar tu obstinación». Esta combinación de terror calculado y clemencia selectiva resultó extraordinariamente efectiva. Muchas ciudades se rendían sin luchar, preservando sus vidas y propiedades a cambio de sumisión y tributo. Tras 3 años de campaña, el reino Tangut fue sometido, convirtiéndose en estado vasallo del creciente imperio mongol. Genghis Khan, demostrando su pragmatismo, no intentó ocupar directamente el territorio. En su lugar, instaló administradores leales que supervisaran la recolección de tributos, permitiendo que la estructura social Tangut continuara funcionando bajo soberanía mongola. Esta primera gran victoria contra un poder sedentario proporcionó a los mongoles valiosas lecciones, recursos adicionales y creciente confianza. Pero el verdadero premio, el objetivo que atraía la mirada ambiciosa de Genghis Khan, era el Imperio Jin en China del Norte. Los Jin, de origen manchú, gobernaban uno de los estados más ricos y poderosos del mundo medieval. Habían dominado a los mongoles durante generaciones, empleando la clásica estrategia de dividir y conquistar para mantener a las tribus esteparias débiles y enfrentadas. La campaña contra los Jin, iniciada en 1211, sería la prueba definitiva para el nuevo ejército mongol. ¿Podría esta fuerza recién unificada, que apenas sumaba 200.000 guerreros, desafiar a un imperio con millones de habitantes y recursos aparentemente inagotables? La respuesta inicial pareció ser no. Las primeras batallas contra los Jin fueron difíciles. Las ciudades fortificadas, los numerosos ejércitos Jin y el terreno poco familiar representaban desafíos formidables. La Gran Muralla, diseñada específicamente para detener invasiones esteparias, cumplía eficazmente su función. Pero Genghis Khan, una vez más, demostró su genio adaptativo. En lugar de lanzar asaltos frontales contra posiciones fortificadas, empleó una estrategia de movilidad extrema. Sus fuerzas atacaban puntos débiles, se retiraban antes de que los Jin pudieran concentrar sus ejércitos, cortaban líneas de suministro y sembraban el caos en las comunicaciones enemigas. Un elemento crucial en esta estrategia fue el uso innovador de la inteligencia y la guerra psicológica. Genghis Khan empleaba extensas redes de espías que informaban sobre movimientos enemigos, debilidades en las defensas y tensiones internas en el imperio Jin. Estos informes permitían a los mongoles atacar precisamente donde el enemigo era más vulnerable, creando la impresión de que eran omnipresentes. Esta percepción, cuidadosamente cultivada, minaba la moral Jin y generaba pánico entre la población civil. Simultáneamente, Genghis Khan explotaba las tensiones étnicas dentro del imperio Jin. Los manchúes gobernantes eran una minoría que había conquistado a la mayoría china. Mediante propaganda hábil,
Los mongoles se presentaban como liberadores de los chinos oprimidos, fomentando deserciones y rebeliones internas. Después de varios años de campaña, los Jin fueron obligados a trasladar su capital desde Beijing, entonces llamada Chengdu, hacia el sur, a Kaifeng. La antigua capital fue saqueada y quemada, un golpe devastador para el prestigio Jin. Aunque la guerra contra los Jin continuaría intermitentemente durante años, este éxito inicial demostró al mundo que los mongoles habían pasado de ser una amenaza tribal a una potencia imperial capaz de derrotar a uno de los estados más sofisticados de Eurasia. Con China del Norte parcialmente sometida, Genghis Khan volvió su atención hacia el oeste, donde un nuevo imperio había surgido, el Khwarezm, que controlaba Asia Central desde el Mar Caspio hasta el norte de India, incluyendo las prósperas ciudades de la Ruta de la Seda como Samarcanda, Bujará y Merv. Inicialmente, Genghis Khan no tenía intenciones hostiles hacia el Khwarezm. De hecho, envió una caravana comercial con valiosos regalos para el Shah Mohammed, gobernante del Khwarezm, proponiendo relaciones pacíficas que beneficiarían a ambos imperios. El sol sale por el este, pero brilla igualmente sobre el oeste, escribió Genghis Khan en su mensaje al Shah. Hay suficiente gloria en el cielo para ambos. Lo que ocurrió a continuación alteraría dramáticamente el curso de la historia. El gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar, sospechando o fingiendo sospechar que la caravana mongola contenía espías, masacró a los comerciantes y confiscó sus bienes. Entre los asesinados había musulmanes de Asia Central, no solo mongoles, lo que hacía el acto particularmente injustificable. Genghis Khan, siguiendo los procedimientos diplomáticos establecidos, envió emisarios directamente al Shah, exigiendo la entrega del gobernador de Otrar para ser castigado y compensación por las pérdidas. La respuesta del Shah fue ejecutar a algunos emisarios y enviar de regreso a otros con las barbas afeitadas, un insulto imperdonable en la cultura mongola. Esta violación de la inmunidad diplomática, considerada sagrada por los mongoles y protegida específicamente por el Yasa, desató la furia de Genghis Khan. Lo que podría haber sido una relación comercial pacífica se transformó en una de las campañas militares más devastadoras de la historia. El Shah ha elegido la guerra cuando le ofrecí paz, declaró Genghis Khan a sus generales. Ahora conocerá el significado de despertar la ira del cielo. La campaña contra el Khwarezm, iniciada en 1219, fue meticulosamente planeada. Genghis Khan reunió un ejército de aproximadamente 200.000 guerreros, divididos en 3 cuerpos principales, bajo el mando de sus generales más capaces, incluyendo a sus hijos Hochi, Chagatai y Ogedei. La logística de esta campaña era asombrosa. El ejército mongol debía atravesar el desierto de Kisilkum, considerado intransitable para grandes fuerzas. Genghis Khan ordenó la excavación de pozos a lo largo de la ruta planeada con meses de antelación, estableció depósitos de suministros y planificó el movimiento con precisión matemática. El resultado fue una ofensiva relámpago que tomó completamente por sorpresa al Shah. Mientras éste esperaba un ataque a través de las rutas convencionales, los mongoles emergieron del desierto como un espejismo mortal. Las grandes ciudades del Khwarezm cayeron una tras otra. Otrar, donde había comenzado el conflicto, fue la primera. Tras un asedio de 5 meses, la ciudad fue tomada, sus habitantes masacrados o esclavizados, y el gobernador responsable de la masacre original, ejecutado mediante el vertido de plata fundida en sus ojos y oídos. Bujará, uno de los grandes centros culturales del mundo islámico, cayó a continuación. Según los cronistas, Genghis Khan cabalgó hasta la gran mezquita de la ciudad y, desde su caballo, declaró: «Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo». La resistencia fue aplastada con brutalidad calculada. Los defensores de la ciudadela fueron utilizados como escudos humanos en el asalto posterior a Samarcanda.
La población civil fue frecuentemente dividida. Los artesanos y especialistas eran perdonados y deportados para servir al imperio mongol, mientras que guerreros y nobles eran ejecutados. El Shah Mohammed, en lugar de enfrentarse a los invasores, huyó constantemente, buscando refugio en cada ciudad solo para abandonarla antes de la llegada mongola. Finalmente murió en una pequeña isla del mar Caspio, solo y abandonado, su vasto imperio desmoronándose a su alrededor. Su hijo, Jalal ad-Din, intentó organizar la resistencia, logrando incluso una victoria momentánea sobre un destacamento mongol, pero finalmente fue derrotado a orillas del río Indo, escapando por poco con vida mientras Genghis Khan observaba con admiración su valiente huida a nado. Un hijo debe vengar a su padre, comentó Genghis Khan a sus generales en un raro momento de empatía hacia un enemigo. Si tuviera dos como él, habría conquistado el mundo entero con ellos. La campaña del Khwarezm mostró a Genghis Khan en el apogeo de su genio militar. La coordinación de múltiples ejércitos operando en un frente de miles de kilómetros, la precisión logística que permitió atravesar terrenos supuestamente infranqueables, y la combinación de terror psicológico con ofertas creíbles de clemencia para quienes se rendían representaban una revolución en el arte de la guerra. Pero esta campaña también reveló el lado más oscuro de su liderazgo. La destrucción de grandes centros urbanos como Merv, donde se estima que murieron cientos de miles de personas, fue ejecutada con una frialdad calculada que horrorizó incluso a observadores acostumbrados a la brutalidad de la guerra medieval. Para entender estas acciones debemos contextualizarlas. Genghis Khan no destruía por puro sadismo, sino como parte de una estrategia deliberada. El terror servía como multiplicador de fuerzas. Cada ciudad que resistía y era destruida hacía más probable que las siguientes se rindieran sin luchar. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos, escribiría Maquiavelo siglos después. Pero Genghis Khan ya había comprendido y aplicado este principio. Para un ejército numéricamente inferior, operando a miles de kilómetros de sus bases, el terror era una herramienta indispensable para asegurar la sumisión de vastos territorios con fuerzas relativamente pequeñas. Simultáneamente, las ciudades que se rendían sin resistencia eran generalmente tratadas con clemencia. Sus élites podían mantener posiciones de poder bajo supervisión mongola. Sus tradiciones religiosas eran respetadas y sus actividades económicas continuaban con normalidad, simplemente añadiendo tributo al Gran Khan. Esta dualidad, brutalidad extrema contra resistentes, tolerancia pragmática hacia colaboradores, caracterizó toda la expansión del imperio mongol y explica parcialmente su éxito extraordinario. Para 1222, con el Khwarezm conquistado, el imperio de Genghis Khan se extendía desde el Pacífico hasta el mar Caspio, abarcando territorios que hoy incluyen China, Mongolia, Corea, Asia Central, Irán y partes de Rusia. Era ya el imperio contiguo más extenso que el mundo había conocido hasta entonces. Más impresionante aún era la diversidad dentro de este imperio. Bajo el estandarte del lobo azul mongol convivían nómadas y sedentarios, musulmanes, cristianos, budistas y chamanes, agricultores y comerciantes. El imperio conectaba directamente, por primera vez en la historia, el este asiático con el Medio Oriente y, por extensión, con Europa. ¿Cómo logró un ejército relativamente pequeño de guerreros esteparios conquistar y mantener control sobre este vasto territorio? La respuesta revela el verdadero genio de Genghis Khan como estadista, no solo como comandante militar. En lugar de imponer la cultura mongola a los pueblos conquistados, Genghis Khan adoptó una política de pragmatismo cultural. Las estructuras administrativas locales generalmente se mantenían intactas, simplemente supervisadas por administradores mongoles. Las prácticas religiosas eran respetadas e incluso protegidas por ley imperial. Los comerciantes gozaban de privilegios especiales,
facilitando el intercambio económico a lo largo del imperio. Un gobernante sabio adopta lo mejor de cada pueblo conquistado. Instruía Genghis Khan a sus hijos. Solo un tonto cree que su tribu posee toda la sabiduría del mundo. Este pragmatismo se extendía a la tecnología y conocimientos. Los mongoles adoptaron rápidamente avances técnicos de las civilizaciones conquistadas, máquinas de asedio chinas, técnicas administrativas persas, medicinas islámicas, sistemas de escritura uigures. Lejos de ser bárbaros tecnológicamente atrasados, como frecuentemente los retrataron sus enemigos, los mongoles bajo Genghis Khan demostraron una extraordinaria capacidad para identificar, adoptar y mejorar innovaciones de cualquier origen. Quizás el logro más significativo de este periodo fue la creación del yam, un sistema de postas que cubría todo el imperio. Estaciones ubicadas regularmente a lo largo de rutas principales proporcionaban caballos frescos, comida y alojamiento a mensajeros imperiales y funcionarios. Este sistema permitía que los mensajes viajaran a velocidades asombrosas para la época, aproximadamente 250 kilómetros diarios. Un mensaje urgente podía ir desde Mongolia hasta Irán en menos de 2 semanas, cuando anteriormente tal comunicación habría tomado meses. El yam no solo servía a propósitos militares y administrativos, sino que facilitaba el comercio y el intercambio cultural. Las rutas comerciales, que más tarde se conocerían colectivamente como la Ruta de la Seda, florecieron bajo la protección mongola, libres del bandidaje que previamente había hecho peligrosos estos viajes. Por primera vez en la historia, escribiría un comerciante de la época, una doncella llevando una vasija de oro podría viajar sola de un extremo a otro del imperio sin temer por su seguridad. Esta paz relativa, la Pax Mongólica, permitió un nivel sin precedentes de intercambio entre este y oeste. Tecnologías, ideas, cultivos y enfermedades viajaron a lo largo de estas rutas, cambiando permanentemente ambos extremos de Eurasia. Mientras su imperio se expandía y consolidaba, Genghis Khan enfrentaba un desafío crucial: la sucesión. A diferencia de muchos fundadores de dinastías, comprendía claramente que el futuro de su creación dependía de una transición de poder ordenada. Observando las amargas guerras civiles que habían devastado otros imperios tras la muerte de sus fundadores, Genghis Khan dedicó sus últimos años a preparar meticulosamente la siguiente generación de líderes. Sus 4 hijos principales, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, fueron entrenados en diferentes aspectos del gobierno. Jochi, el mayor, aunque bajo la sombra de la duda sobre su paternidad, recibió territorios en el oeste. Chagatai, conocido por su estricta adherencia a las tradiciones, fue designado guardián de la ley mongola. Ogedei, reconocido por su temperamento equilibrado y habilidades diplomáticas, fue seleccionado como sucesor principal. Tolui, el menor, heredaría las tierras ancestrales mongolas. Este plan de división no implicaba fragmentación del imperio. Genghis Khan estableció claramente que todos los territorios seguirían unidos bajo un gran Khan, posición que ocuparía Ogedei tras su muerte, con los demás hijos actuando como subordinados en sus respectivos dominios. Para formalizar estos arreglos, convocó un gran Kurultai en 1223, donde anunció públicamente sus planes sucesorios, obteniendo el juramento de lealtad de los principales líderes mongoles hacia sus designados herederos. Este énfasis en una transición ordenada revelaba una comprensión profunda de la historia. Genghis Khan había estudiado el auge y caída de imperios previos, aprendiendo que las luchas internas por sucesión frecuentemente destruían lo que conquistadores brillantes habían construido. Conquistar un imperio a caballo es posible, habría dicho, según tradiciones posteriores, pero no se puede gobernar un imperio desde un caballo. Mientras planificaba el futuro, Genghis Khan continuaba expandiendo las fronteras imperiales. Su última campaña mayor fue contra el imperio Tangut, Xia Occidental, que se había rebelado aprovechando la ausencia mongola durante las guerras occidentales.
Esta campaña final, iniciada en 1226, sería también la más difícil para el envejecido conquistador. Durante ella, sufrió una caída de caballo que agravó problemas de salud preexistentes. Aún así, persistió hasta ver la rendición del emperador Tangut. Poco después de esta victoria final, en agosto de 1227, Genghis Khan murió a la edad de aproximadamente 65 años. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen inciertas, con teorías que van desde complicaciones de su caída hasta enfermedades como tifus o malaria. Siguiendo sus instrucciones, su muerte se mantuvo en secreto mientras el ejército regresaba a Mongolia. Su cuerpo fue transportado en una carreta cubierta y, según la leyenda, cualquier persona o animal que encontraban en el camino era ejecutado para mantener oculta la ubicación de su tumba final. Fue enterrado sin marcadores en un lugar desconocido, probablemente en las montañas Burhan Khaldun, sagradas para él desde su juventud, cuando buscó refugio allí. Hasta hoy, a pesar de numerosos intentos, su tumba permanece sin descubrir, uno de los grandes misterios arqueológicos. Así concluyó la vida extraordinaria del hombre nacido como Temujin, que ascendió desde la más absoluta adversidad hasta convertirse en Genghis Khan, gobernante universal, fundador del mayor imperio contiguo de la historia. En poco más de 20 años, había transformado a un pueblo, dividido en clanes enfrentados, en una superpotencia mundial que continuaría expandiéndose incluso después de su muerte. Había conectado este y oeste como nunca antes, sentando las bases para intercambios que alterarían permanentemente el curso de la historia mundial. ¿Qué impulsa a un hombre a lograr hazañas tan extraordinarias? ¿Fue mera ambición personal? ¿Sed de venganza por las humillaciones sufridas en su juventud? ¿O una visión genuina de un mundo más ordenado, bajo el cielo eterno mongol? Probablemente una combinación de todos estos factores, junto con cualidades personales excepcionales: inteligencia estratégica, voluntad inquebrantable, pragmatismo extremo y capacidad para inspirar lealtad absoluta. Mientras contemplamos el alcance de sus logros, surge inevitablemente la pregunta: ¿a qué costo se construyó este imperio? Las crónicas medievales hablan de ciudades arrasadas, millones de muertos, civilizaciones enteras reducidas a cenizas. Estas narrativas, aunque parcialmente exageradas por enemigos aterrorizados, contienen suficiente verdad para plantear dilemas morales profundos. Genghis Khan empleó el terror como herramienta estratégica, y las consecuencias humanas fueron devastadoras en muchas regiones. Sin embargo, la historia raramente permite juicios morales simples. El mismo hombre que ordenó masacres también estableció meritocracia en lugar de aristocracia hereditaria. Garantizó libertad religiosa cuando la intolerancia era norma. Creó el primer sistema postal intercontinental y estableció un código legal que protegía a mujeres y comerciantes en una era de anarquía. ¿Cómo reconciliamos estas aparentes contradicciones? Tal vez debamos ver a Genghis Khan como producto de su tiempo y circunstancias, moldeado por experiencias traumáticas, impulsado por visiones que trascendían lo meramente personal, capaz tanto de crueldad calculada como de innovación visionaria. Al final, quizás la pregunta más relevante no sea si fue bueno o malo, según nuestros estándares modernos, sino cómo un solo individuo, partiendo de las circunstancias más adversas imaginables, pudo transformar tan profundamente el mundo que habitó y dejar un legado que, para bien o para mal, continúa reverberando en nuestra civilización 8 siglos después. Mientras contemplamos los increíbles logros de este hombre extraordinario en el apogeo de su poder, debemos preguntarnos: ¿qué desafíos enfrentaría su legado tras su muerte? ¿Sobreviviría su imperio a la prueba del tiempo? ¿Cómo manejarían sus sucesores el vasto territorio conquistado? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo de nuestra historia, donde exploraremos los desafíos finales que enfrentó el Gran Khan y el legado que dejó al mundo.
La muerte de Genghis Khan en 1227, aunque cuidadosamente preparada con planes de sucesión detallados, planteó inevitables desafíos para el imperio que había creado. Como ocurre con frecuencia en la historia, la visión del fundador resultaría difícil de mantener sin su presencia. Siguiendo sus instrucciones, el ejército mongol completó la conquista del imperio Xia y regresó a Mongolia para realizar un gran Kurultai que oficializaría la sucesión. Ogedei, el tercer hijo de Genghis Khan, fue confirmado como Gran Khan en 1229, cumpliendo la voluntad de su padre. Los primeros años tras la muerte del fundador revelaron tanto la solidez de las estructuras que había creado como las tensiones inherentes a un imperio tan vasto y diverso. Ogedei demostró ser un administrador capaz, consolidando las conquistas de su padre e implementando reformas administrativas necesarias para gobernar territorios tan extensos. Entre sus innovaciones más notables estuvo la fundación de una capital permanente, Karakorum, en Mongolia. A diferencia de su padre, que había gobernado principalmente desde campamentos móviles, Ogedei comprendió la necesidad de una sede administrativa estable para un imperio que abarcaba desde China hasta Europa Oriental. Karakorum se convirtió no solo en centro administrativo, sino en símbolo visible de la transformación mongola, de confederación tribal a imperio mundial. Embajadores de tierras tan distantes como Francia, el Vaticano y diversos reinos musulmanes llegaban a esta ciudad, donde encontraban un nivel de tolerancia religiosa y diversidad cultural asombroso para la época medieval. Sin embargo, bajo esta aparente continuidad y estabilidad, surgían desafíos fundamentales que pondrían a prueba el legado de Genghis Khan. El primer desafío era estructural, la tensión entre las tradiciones nómadas mongolas y las necesidades administrativas de un imperio principalmente sedentario. Genghis Khan había iniciado la transformación, pero el proceso estaba lejos de completarse. La élite mongola, criada en tradiciones esteparias, debía ahora gobernar ciudades, administrar sistemas tributarios complejos y gestionar diversas poblaciones sedentarias. Este choque entre lo nómada y lo sedentario generó resistencias. Muchos mongoles tradicionales veían la creciente civilización como una amenaza a sus valores y estilo de vida. Les preocupaba que la vida urbana debilitara las virtudes guerreras que habían hecho grande a su pueblo. Un mongol nace a caballo y debe morir a caballo, decía un proverbio de la época. Las murallas de las ciudades debilitan el espíritu y corrompen el alma. Esta tensión entre tradición y transformación sería una constante durante toda la historia del imperio, manifestándose en debates sobre dónde establecer la capital, qué costumbres adoptar de los pueblos conquistados, e incluso cómo vestir y alimentarse. El segundo desafío era político, mantener la unidad imperial frente a tendencias centrífugas. Aunque Genghis Khan había designado claramente a Ogedei como sucesor principal, también había distribuido territorios entre sus otros hijos, creando lo que eventualmente se conocería como ulus o apanajes. Esta división territorial, aunque subordinada teóricamente a la autoridad del Gran Khan, contenía semillas de fragmentación. Con el paso del tiempo, los descendientes de cada línea desarrollarían intereses propios, frecuentemente en conflicto con los de sus primos. Ya durante el reinado de Ogedei surgieron tensiones entre los hijos de Jochi, que controlaban las estepas occidentales, futuro Kanato de la Horda de Oro, y los hijos de Chagatai, que gobernaban Asia Central. Estas fricciones, contenidas inicialmente por la autoridad del Gran Khan, eventualmente contribuirían a la fragmentación del imperio. El tercer desafío era logístico, la dificultad de administrar efectivamente territorios tan vastos con las tecnologías disponibles. Incluso con el eficiente sistema YAM, las comunicaciones a través de miles de kilómetros eran inevitablemente lentas. Las órdenes emitidas desde Karakorum podían tardar semanas o meses en llegar a los territorios más distantes, y más tiempo aún en implementarse.
Esta limitación física significaba que, en la práctica, los gobernadores regionales gozaban de considerable autonomía. Mientras enviaran los tributos requeridos y mantuvieran la paz, tenían libertad para administrar sus territorios según criterios propios, a veces divergentes de la visión original del fundador. A pesar de estos desafíos estructurales, los 2 décadas siguientes a la muerte de Genghis Khan vieron no el declive, sino la continuada expansión del imperio. Bajo Ögedei y su sucesor Guyuk, los ejércitos mongoles penetraron más profundamente en China, conquistaron Corea, invadieron Europa Oriental llegando hasta Hungría y Polonia, y extendieron su influencia en el Medio Oriente. Esta expansión continuada demostraba la solidez de las estructuras militares y administrativas creadas por Genghis Khan. Sin embargo, cada nueva conquista también aumentaba las tensiones internas y los desafíos logísticos del imperio. Un momento crítico llegó con la muerte de Guyuk en 1248. La sucesión fue disputada, con facciones rivales apoyando a diferentes candidatos. Finalmente, tras complejas negociaciones, Möngke, nieto de Genghis Khan, a través de su hijo menor, Tolui, fue proclamado Gran Khan. Möngke representaba la última generación que había conocido personalmente a Genghis Khan y comprendido directamente su visión. Durante su reinado, 1251 a 1259, intentó reformar la administración imperial para combatir la corrupción que había comenzado a infiltrarse en el sistema, particularmente entre administradores no mongoles. También lanzó ambiciosas campañas militares en múltiples frentes. Su hermano Hulagu hacia el Medio Oriente, donde destruiría el califato abasí en Bagdad en 1258, y su hermano Kublai hacia China, con el objetivo de completar la conquista de la dinastía Song en el sur. Estas campañas simultáneas demostraban la continua capacidad mongola para coordinar operaciones militares complejas a gran escala. Sin embargo, también representaban un esfuerzo logístico sin precedentes que tensaba incluso los formidables recursos del imperio. La muerte de Möngke en 1259, mientras dirigía operaciones militares en China, precipitó la primera gran crisis sucesoria. Sin un heredero claramente designado, sus hermanos Kublai y Arik Boke reclamaron simultáneamente el título de Gran Khan, iniciando una guerra civil. Este conflicto, que duró 4 años, reveló las crecientes divisiones dentro del imperio. Kublai, basado en China y favorable a la adopción de prácticas administrativas chinas, representaba la facción sinificada. Arik Boke, basado en Mongolia, defendía un retorno a las tradiciones esteparias y valores originales mongoles. La victoria de Kublai en 1264 marcó un punto de inflexión crucial. El centro de gravedad del poder mongol se desplazaba definitivamente desde las estepas hacia China. Kublai establecería eventualmente la dinastía Yuan, gobernando China como emperador, no solo como conquistador extranjero. Esta transformación, aunque exitosa en términos de consolidación del poder en China, aceleró el distanciamiento entre las diferentes ramas del imperio. Los khanes occidentales, particularmente en la Horda de Oro y el Kanato de Chagatai, aunque nominalmente reconocían la supremacía de Kublai, actuaban cada vez más como gobernantes independientes. Para Genghis Khan, quien había dedicado su vida a unificar a los mongoles, esta creciente fragmentación representaba quizás el mayor desafío a su legado. El imperio que había construido no se derrumbaba, sino que gradualmente se transformaba en entidades separadas, cada una adaptándose a las realidades locales de los territorios que gobernaba. ¿Significaba esta evolución el fracaso de su visión unificadora? No necesariamente. Aunque la unidad política absoluta se erosionaba, elementos fundamentales del sistema establecido por Genghis Khan persistían. El yam conectaba aún las diferentes regiones, facilitando comercio e intercambio cultural. La meritocracia seguía siendo un principio organizativo importante.
y las innovaciones militares mongolas continuaban dominando los campos de batalla de Eurasia. Más aún, podría argumentarse que esta adaptación a realidades regionales representaba precisamente el tipo de pragmatismo que el propio Genghis Khan había ejemplificado. Él había enseñado a sus descendientes a adoptar lo mejor de cada cultura conquistada, a adaptar estrategias según circunstancias cambiantes. Desde esta perspectiva, la evolución del imperio tras su muerte no era necesariamente una traición a sus principios, sino una aplicación de ellos en contextos que él no había vivido para enfrentar. Los desafíos finales que enfrentó el legado de Genghis Khan no fueron principalmente externos, sino internos. La tensión entre tradiciones nómadas y necesidades sedentarias. El difícil equilibrio entre autoridad central y autonomía regional. La inevitable evolución cultural al gobernar poblaciones diversas. A pesar de estos desafíos, es asombroso cuánto del sistema que había creado sobrevivió. Las estructuras administrativas, militares y comerciales establecidas por Genghis Khan demostraron una extraordinaria resiliencia, adaptándose a circunstancias cambiantes mientras preservaban elementos esenciales de su visión. Al final, quizás el mayor testimonio de su genio no fue solo lo que construyó durante su vida, sino lo mucho que perduró tras su muerte. Mientras imperios anteriores frecuentemente colapsaban rápidamente tras la desaparición de sus fundadores, el creado por Genghis Khan evolucionó, se adaptó y continuó moldeando la historia mundial durante siglos. ¿Qué piensas tú? Si Genghis Khan pudiera ver cómo evolucionó su imperio en los siglos posteriores a su muerte, ¿estaría satisfecho con lo que creó o decepcionado por su eventual fragmentación? ¿Vería la adaptación de sus descendientes a diferentes contextos regionales como una traición a su visión o como aplicación pragmática de sus principios? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, pasemos a explorar el legado duradero que este extraordinario líder dejó no solo a los mongoles, sino a toda la humanidad. 8 siglos después de su muerte, el legado de Genghis Khan continúa reverberando en nuestro mundo de formas que pocos líderes históricos han igualado. Su impacto trascendió fronteras geográficas y temporales, alterando permanentemente el curso de la historia mundial. Para comprender la magnitud de este legado, debemos contemplarlo desde múltiples dimensiones: geopolítica, cultural, económica y social. Cada una revela facetas diferentes de cómo un hombre, nacido en la pobreza extrema en una región remota de Asia, pudo transformar tan profundamente la civilización humana. Geopolíticamente, el imperio que Genghis Khan creó redibujó el mapa de Eurasia de maneras que siguen siendo visibles hoy. Las fronteras actuales de países como Rusia, China, Irán, Irak, Kazajistán y Mongolia, entre muchos otros, fueron moldeadas por las conquistas mongolas y las realidades políticas que establecieron. Más fundamental aún fue la conexión que estableció entre este y oeste. Antes de los mongoles, China, India, el mundo islámico y Europa existían en relativo aislamiento, con contactos limitados principalmente a rutas comerciales tenuemente conectadas. El imperio mongol creó, por primera vez, un espacio político unificado que abarcaba casi toda Eurasia. Esta conectividad sin precedentes tuvo consecuencias dramáticas. Ideas, tecnologías, productos y, tristemente, también enfermedades comenzaron a fluir a lo largo de estas nuevas rutas abiertas. La pólvora viajó de China hacia Occidente, transformando la guerra europea. Técnicas médicas islámicas llegaron a China. Cultivos como el ruibarbo, originario de Mongolia, encontraron mercados en Europa. La famosa Pax Mongolica, el período de relativa estabilidad bajo dominio mongol, permitió que mercaderes como Marco Polo viajaran de Venecia a China, estableciendo contactos que inspirarían posteriores exploraciones europeas. No es exagerado sugerir que sin las rutas abiertas por los mongoles, los viajes de Colón
y la subsecuente era de exploración europea habrían sido inconcebibles. Culturalmente, el impacto fue igualmente profundo. Aunque a menudo retratados como destructores de civilizaciones, los mongoles también fueron extraordinarios transmisores culturales. Su práctica de trasladar artesanos, artistas, eruditos y administradores entre regiones conquistadas generó intercambios culturales sin precedentes. En China, los Yuan, la dinastía establecida por Kublai Khan, patrocinaron un florecimiento artístico que combinaba elementos mongoles, chinos, tibetanos y centroasiáticos. La porcelana china de este período muestra claras influencias islámicas en sus diseños. La arquitectura desarrolló nuevos estilos que mezclaban tradiciones diversas. En el ámbito religioso, el pragmatismo mongol fomentó un grado de tolerancia notable para la época medieval. Genghis Khan estableció exenciones fiscales para líderes religiosos de todas las creencias. En Karakorum, capital establecida por Ögedei, templos budistas, iglesias cristianas, mezquitas musulmanas y santuarios chamanísticos coexistían a poca distancia entre sí. Este enfoque pluralista, aunque motivado principalmente por pragmatismo político más que por convicción filosófica, contrastaba marcadamente con la intolerancia religiosa prevalente en muchas otras sociedades contemporáneas. Económicamente, la unificación de vastos territorios bajo administración mongola creó oportunidades comerciales sin precedentes. El yam, sistema de postas establecido por Genghis Khan, evolucionó hasta convertirse en una extensa red que facilitaba no solo comunicaciones oficiales, sino también comercio privado. Las ciudades situadas a lo largo de estas rutas comerciales revividas florecieron. Centros como Samarcanda, Bujará, Tabriz y Karakorum se convirtieron en cosmopolitas encrucijadas donde mercaderes de docenas de culturas intercambiaban no solo bienes, sino también ideas, tecnologías y costumbres. Los mongoles también institucionalizaron prácticas financieras innovadoras para su tiempo. Bajo Kublai Khan, el uso de papel moneda, previamente limitado a China, se extendió a otras partes del imperio. Se desarrollaron formas primitivas de letras de cambio y crédito comercial para facilitar el comercio a larga distancia. Estas innovaciones sentaron bases para el posterior desarrollo del capitalismo moderno. Cuando Marco Polo describió el uso de papel moneda en China a sus compatriotas europeos, plantó semillas conceptuales que tardarían siglos en florecer completamente en Occidente. Socialmente, las reformas de Genghis Khan, aunque inicialmente limitadas a los mongoles, introdujeron conceptos revolucionarios que eventualmente influirían en sociedades más amplias. Su meritocracia radical, donde individuos de origen humilde podían ascender a las más altas posiciones basándose únicamente en su capacidad y lealtad, contradecía las estructuras jerárquicas rígidas predominantes en la mayoría de sociedades medievales. Su código legal, el Yasa, aunque severo, establecía principios de igualdad ante la ley que eran notablemente avanzados. El mismo Khan estaba sujeto a estas leyes, un concepto que muchas monarquías contemporáneas habrían considerado blasfemo. Particularmente notable fue la posición relativamente privilegiada de las mujeres mongolas comparada con otras sociedades de la época. Mientras en la mayoría de civilizaciones medievales las mujeres estaban severamente restringidas, las mongolas administraban campamentos durante ausencias masculinas, participaban en decisiones políticas como regentes, y algunas incluso acompañaban a ejércitos en campaña. Este legado multifacético presenta una paradoja histórica fascinante. Un líder frecuentemente caracterizado como bárbaro destructor fue simultáneamente un gran unificador, innovador y transmisor cultural. El hombre que ordenó masacres también estableció sistemas que facilitaron intercambios culturales y comerciales sin precedentes. ¿Cómo reconciliar estas aparentes contradicciones? La respuesta requiere comprender el contexto histórico y las motivaciones subyacentes de Genghis Khan.
A diferencia de conquistadores puramente destructivos, sus acciones, incluso las más brutales, generalmente servían objetivos estratégicos específicos. Las masacres de ciudades que resistían eran calculadas para inducir rendiciones en campañas futuras, minimizando paradójicamente el derramamiento de sangre total. La destrucción de aristocracias locales permitía implementar sistemas meritocráticos más eficientes. Quizás más fundamental fue su visión unificadora. Criado en un mundo fragmentado de tribus perpetuamente enfrentadas, Genghis Khan desarrolló una comprensión profunda de los costos de la desunión. Su experiencia personal de traición, abandono y lucha por supervivencia le mostró cómo la fragmentación tribal generaba ciclos interminables de violencia y pobreza. Cuando era niño, habría dicho, según tradiciones posteriores, fui abandonado y perseguido como un animal salvaje. Solo comprendí entonces que un pueblo dividido es presa fácil para cualquier enemigo, que hermanos enfrentados caen juntos. Esta experiencia formativa cristalizó en una visión de unidad que, aunque implementada brutalmente, tenía como objetivo final un mundo más ordenado, conectado y estable. Donde otros veían solo territorios para saquear, Genghis Khan visualizaba un nuevo orden mundial conectado por rutas comerciales seguras, leyes comunes y administración eficiente. Para sociedades contemporáneas, el legado de Genghis Khan ofrece lecciones complejas pero valiosas. Ilustra cómo la visión, determinación y adaptabilidad pueden transformar circunstancias aparentemente desesperadas en oportunidades extraordinarias. Demuestra cómo sistemas basados en mérito más que privilegio heredado pueden liberar potenciales previamente reprimidos. Revela los beneficios de apertura pragmática a ideas y prácticas de otras culturas. Simultáneamente, su historia advierte sobre los peligros del poder absoluto y la facilidad con que ideales nobles pueden implementarse a través de medios atroces. Recuerda que avances civilizatorios frecuentemente llegan acompañados de sufrimiento humano extremo. Para Mongolia contemporánea, Genghis Khan representa mucho más que una figura histórica. Es símbolo de identidad nacional, orgullo y resistencia cultural. Tras décadas de supresión durante la era soviética, cuando su nombre apenas podía mencionarse, ha resurgido como emblema de la Mongolia independiente moderna. Su rostro adorna la moneda nacional, el aeropuerto principal lleva su nombre, y una colosal estatua ecuestre de acero inoxidable se eleva 40 metros sobre la estepa a las afueras de Ulaanbaatar. Para los mongoles contemporáneos, representa el recordatorio de que su pequeña nación, ahora comprimida entre gigantes como Rusia y China, una vez gobernó el mundo conocido. En China, donde los mongoles gobernaron como la dinastía Yuan, la percepción histórica ha sido más ambivalente. Durante siglos fue visto principalmente como conquistador extranjero. Sin embargo, interpretaciones modernas frecuentemente lo incorporan a la narrativa histórica china como unificador que, aunque extranjero, eventualmente se integró a la civilización china, expandiendo simultáneamente la influencia cultural china a nuevas regiones. En Occidente, donde históricamente fue retratado como arquetipo del bárbaro destructor, evaluaciones académicas recientes han desarrollado perspectivas más matizadas. Historiadores modernos reconocen tanto sus brutales métodos como sus extraordinarias innovaciones administrativas, diplomáticas y militares. La imagen unidimensional del salvaje ha dado paso a una comprensión más compleja de un estadista brutal, pero visionario. Quizás el testimonio más elocuente de la grandeza histórica de Genghis Khan sea simplemente la persistencia de su influencia. Pocos individuos nacidos hace más de 850 años continúan siendo objeto de tal interés, controversia y relevancia contemporánea. La historia del niño abandonado, que construyó el mayor imperio terrestre conocido, nos recuerda el potencial transformador del espíritu humano frente a adversidades aparentemente insuperables. Nos muestra cómo la voluntad, inteligencia y visión pueden reescribir
no solo un destino personal, sino el curso de la civilización. Como expresó poéticamente un escritor mongol contemporáneo, desde la nada creó todo, desde la oscuridad forjó luz, desde la derrota construyó victoria, desde el caos edificó orden. Esta capacidad para transformar circunstancias adversas en triunfo, para visualizar posibilidades donde otros ven solo limitaciones, constituye quizás la lección más universal y duradera que nos ofrece la extraordinaria vida de Temujin, el hombre que se convirtió en Genghis Khan. Si su historia nos enseña algo, es que incluso desde las circunstancias más desesperadas puede surgir grandeza, que el destino, por adverso que parezca inicialmente, puede ser remodelado por quienes poseen visión, determinación y voluntad inquebrantable. En un mundo contemporáneo enfrentando desafíos aparentemente insuperables, desde crisis climáticas hasta pandemias globales, tal recordatorio de la capacidad humana para transformación radical resulta no solo inspirador, sino potencialmente crucial. La historia de Genghis Khan permanece como testamento perdurable de cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia mundial, de cómo el esclavo puede convertirse en emperador, de cómo el más profundo sufrimiento puede forjar el carácter más extraordinario. Y este, finalmente, es su legado más universal, el recordatorio eterno de que nuestras circunstancias no determinan nuestro destino, que nuestro pasado no dicta nuestro futuro, y que incluso, desde los comienzos más humildes, pueden surgir los logros más asombrosos. El niño abandonado en la estepa mongola nos sigue hablando a través de los siglos, desafiándonos a visualizar posibilidades más allá de limitaciones aparentes, a construir unidad donde otros ven solo división, a transformar adversidad en fundamento de grandeza. ¿Qué haremos nosotros con este legado? ¿Qué lecciones extraeremos de esta vida extraordinaria? La respuesta, como siempre en la historia, depende no del pasado mismo, sino de cómo elegimos interpretarlo, aplicarlo y transformarlo para enfrentar los desafíos únicos de nuestro propio tiempo. Si has disfrutado de esta historia sobre uno de los líderes más extraordinarios y transformadores de la historia mundial, no olvides suscribirte para descubrir más narrativas fascinantes sobre figuras históricas que cambiaron el curso de la humanidad. Comparte en los comentarios, ¿qué aspecto de la vida de Genghis Khan te ha impresionado más? ¿Su resiliencia ante la adversidad extrema, su visión unificadora, o quizás sus revolucionarias reformas sociales y militares? En nuestros próximos episodios, exploraremos las vidas de otros grandes líderes cuyas decisiones continúan reverberando en nuestro mundo contemporáneo. ¿Hay algún personaje histórico específico cuya historia te gustaría que abordáramos? Haznoslo saber en los comentarios. La historia del hombre que se convirtió en Genghis Khan termina aquí, pero su legado continúa moldeando nuestro mundo 8 siglos después. Como él mismo supuestamente dijo, no soy el señor del tiempo, pero actuando juntos podemos cambiar el curso de la historia.